Señora secretaria de Cuenta. Sí, señora presidenta. Ingresó el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto a mujeres embarazadas que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Asimismo, hay una solicitud de audiencia del señor Vinicio Poblete, quien comunica que en junio del 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Gobierno de Chile respecto de la sentencia presentada por la muerte de su padre. Asimismo, se informa que el pasado 20 de agosto se dio cuenta en esta comisión de la misma solicitud, acordando recibirla en una fecha a definir. Después tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Indulto Particular, solicitado durante la discusión del proyecto de ley que está en tabla. Y finalmente las excusas que entregaron el día de hoy la coordinadora del programa PRAIS, señora Paula Godoy, y la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, señora Lorena Pizarro, que están las dos invitadas para el día de hoy y no pudieron asistir. Y eso sería, señora presidenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Aprobada la cuenta. Hoy día entonces tenemos que continuar con el estudio del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica el proyecto. Tenemos la presencia de la académica de la Universidad de Chile, señora Claudia Cárdenas, que nos va a exponer sobre el proyecto. Muy bienvenida, señora Claudia, y quedamos atentos a su exposición. Muchas gracias. Agradezco la posibilidad de exponer y quedo desde ya pendiente de cualquier pregunta o inquietud que les pueda surgir. Tradicionalmente se ha entendido que los Estados son soberanos para decidir qué conductas castigan con pena y para prever el castigo penal que estimen pertinente. También para establecer el régimen de las penas y cómo se cumplen. Esto sigue siendo así en general, pero desde mediados del siglo pasado es necesario considerar que el derecho internacional pone ciertos límites a la soberanía de los Estados, que en materia de pena y su cumplimiento básicamente se traducen en lo siguiente. Por una parte, y tendiendo a un máximo, la pena no puede consistir en un trato cruel, inhumano o degradante. Y por otro, tendiendo a un límite mínimo, hay ciertos crímenes que atentan gravemente contra los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo y que los Estados deben castigar con penas efectivas y proporcionales a su particular gravedad. Tenemos entonces que el derecho internacional impone ciertas consideraciones para las penas y para el cumplimiento de las penas en cierta clase de delitos. Ambas clases de limitaciones van a ser relevantes para la opinión que les voy a dar acerca del proyecto de ley que estamos comentando. En una primera parte de esta opinión me voy a ocupar acerca de consideraciones generales del proyecto de ley y una segunda parte será dedicada específicamente a la necesidad, hasta ahora ausente en el proyecto, de considerar las obligaciones adquiridas por Chile al legislar respecto del cumplimiento de las penas de ciertos delitos. En el caso chileno, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. Primero, entonces, sobre la coherencia entre el contenido del proyecto y los motivos que invoca. Este proyecto de ley parte invocando razones humanitarias y de derechos humanos, la dignidad humana. Se tratan todas de nociones nobles y en un régimen democrático no despertará mayor discusión que son valores dignos de fundar una legislación. El mensaje recuerda que la soberanía reconoce como límite los derechos humanos y cita los artículos de los instrumentos universales y regionales de derechos humanos que demandan tener un trato humano con los privados de libertad, debiendo respetar la dignidad inherente a su calidad de persona. Asumiendo que habrá acuerdo en dar aplicación a este marco jurídico fundamental, se hace interesante considerar si acaso los supuestos previstos en el proyecto de ley, en esos supuestos, la medida que se propone, vale decir, cumplir la pena en el domicilio del condenado, es idónea para lograr la finalidad de que el Estado dé un mínimo de trato humano a todos los delincuentes que se encuentran en situaciones descritas en el proyecto de ley. Esto es una enfermedad en fase terminal,
el menoscabo físico que provoque dependencia y una edad mayor a los 75 años. Para todos ellos, con matices, en el proyecto se invoca un fundamento común. En el mensaje que acompaña al proyecto se invoca un fundamento común, consistente en dar un trato digno a las personas en cada una de las condiciones ya mencionadas. Si la preocupación del proyecto fuera que el solo hecho de estar en la cárcel, habiendo sido condenado por un delito, es atentatorio contra la dignidad personal, la única conclusión coherente con esto sería una reforma integral al sistema carcelario. Y este proyecto, tal como está, sería inidóneo para abordar el problema. Es un problema existente, sabemos que desde hace ya varios años, tanto la fiscal de la Corte Suprema, las dos últimas fiscales de la Corte Suprema, como el Instituto de Derechos Humanos, vienen haciendo mención y presentando estudios de las condiciones de las cárceles que hacen que esto en efecto es un problema, pero si fuera el problema que se quiere abordar con este proyecto, por su alcance, resulta inidóneo para resolverlo. Si, en cambio, la preocupación es compatibilizar la garantía de los derechos de la persona enferma, físicamente menoscabada o mayor con el cumplimiento de la pena, ha de tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben asegurar a las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales, una atención médica adecuada, especializada y continua, ya sea dentro o fuera del recinto penitenciario. Ha dicho la Corte, si el Estado no puede garantizar dicha atención en el centro penitenciario, está obligado a establecer un mecanismo o protocolo de atención ágil y efectivo para asegurar la supervisión técnica, oportuna y sistemática, particularmente ante una situación de emergencia. Se señala además por la Corte Interamericana que corresponde al Estado valorar proporcionalmente cuál es la medida de carácter administrativo o figura jurídica que permita proteger la vida y la integridad del condenado, siempre que la misma se otorgue debidamente y siguiendo un fin legítimo que no signifique únicamente dejar de asegurar la ejecución de la pena. La medida que se propone en este proyecto de ley, que consiste en trasladar al delincuente que está cumpliendo su pena a su domicilio, no tiende a asegurar una supervisión médica oportuna y sistemática, como es deber del Estado, ni parece tender a que el Estado se haga cargo de su deber de dar un trato igualmente digno a todas las personas en igual situación, evitando poner a algunos condenados en una situación de privilegio frente a otros, sino que más bien tiende a no considerar que, al estar en sus domicilios, las personas condenadas estarían sometidas a condiciones distintas las unas de las otras. Una medida que se entienda vinculada a un trato digno, una medida que se entienda necesaria para dar un trato digno a las personas, no debiera estar condicionada a una solicitud, sino que debiera vincularse con prestaciones que el Estado prevea para todas las personas en esa situación. No es coherente que si es que el fundamento de una medida es salvaguardar la dignidad de la persona tenga que pedirlo y luego el resultado sea que una persona esté en unas condiciones X y la otra en unas condiciones Y. Si es que lo que quiere esa medida es resguardar la dignidad de la persona y todos somos iguales en dignidad. Eso que acabo de decir vale para los tres supuestos que prevé el proyecto de ley. Para el caso de los mayores de 75 años, que hubieran cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta, a esta interrogante de la idoneidad de la medida propuesta se une la del momento en que una persona, solo por su edad, aún contando con buena salud, debiera aplicársele un régimen especial para el cumplimiento de la pena que le ha sido jurídicamente impuesta. En este punto es clave considerar las expectativas de vida actuales y también es importante considerar los otros lugares del ordenamiento jurídico chileno en los cuales se hace referencia a esta edad. Si miramos nuestra Constitución política, vamos a ver que esta edad, los 75 años, es una edad límite para ejercer funciones que requieren una alta carga de trabajo y una alta capacidad de trabajo. Es la edad límite para ser juez,
para ser fiscal y para ser Contralor General de la República. No es claro cómo se entiende que desde ese mismo momento resulte indigno responsabilizar a una persona del mismo modo que las demás personas adultas. Es algo que creo que debiera discutirse. Eso es lo que les puedo mencionar acerca del proyecto en general. Ahora, como les adelanté, voy a dedicarme en particular a hablar sobre las obligaciones que tiene Chile que conciernen a ciertos delitos que tienen un régimen especial en el derecho internacional por ser delitos que atentan gravemente contra los bienes jurídicos fundamentales del derecho internacional. En concreto, me estoy refiriendo a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra. El mensaje plantea como objetivo de fondo el garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, al tiempo que enlaza el proyecto dentro de una línea de proyectos para lograr el cumplimiento de penas fuera de recintos penitenciarios para personas ancianas o enfermas. Al pasar revista a esos proyectos, queda claro de que, a pesar de que no se lo mencione expresamente, este proyecto busca legislar sobre el cumplimiento de la pena para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso conlleva un estatuto jurídico particular que debiera tenerse en consideración en cualquier normativa que vaya a ser aplicable en la materia. En lo que sigue me voy a enfocar en 3 asuntos. Primero, el cumplimiento de los fines propios de la pena. Luego, en los estándares del derecho internacional para el castigo de crímenes contra el derecho internacional. Y en tercer lugar, las consideraciones a tener presentes cuando se considere la adopción de medidas en resguardo de la salud de condenados por crímenes que involucran graves violaciones a los derechos humanos. Primero, el cumplimiento de los fines propios de la pena y arresto domiciliario como medida propuesta en este proyecto. Este proyecto explicita una serie de fundamentos. El segundo de ellos está ligado al cumplimiento de los fines propios de las penas. Sobre eso, se puede reseñar que en general el castigo penal se lo reconocen fines retributivos, o sea, de castigo, y fines preventivos. Entre estos últimos, los fines preventivos, se cuentan los citados en el mensaje de reforma y readaptación social. La consideración especial que hay que tener con los crímenes de lesa humanidad y de guerra en Chile, en esta materia, es que para las personas que provienen de un entorno que no reconoce la reprochabilidad de las conductas en que incurrieron, el devolverlas a ese entorno dificulta altamente la reforma y readaptación social necesarios para que, a su respecto, se cumplan los fines preventivos de la pena, que implican una comprensión cabal del daño social de los crímenes en que incurrieron, y no solamente que ya no puedan volver a incurrir en ellos porque no están dadas de momento las circunstancias para ello. Una forma de hacerse cargo de este asunto sería prever que el informe psicológico y social que el tribunal deberá tener a la vista para decidir contenga una opinión técnica respecto de si la persona condenada comprende el disvalor social de la conducta en que incurrió. Luego, sobre los estándares del derecho internacional para el castigo de los crímenes contra sus bienes jurídicos fundamentales. Hay que tener presente al legislar que el Estado de Chile está obligado a castigar ciertos crímenes de manera efectiva y de acuerdo a su gravedad. Esto es algo que, como les decía al principio, no ocurre con la generalidad de los delitos. En general, el Estado ve si castiga y cómo castiga, pero hay ciertas categorías de delitos que el Estado debe castigar con ciertos parámetros. Y es por eso que en una legislación sobre el cumplimiento de pena, el legislador debiera prever una regulación especial para esa clase de delitos. La realidad chilena de que los criterios interpretativos para circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ha llevado a que, al condenar por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no se impongan siempre las penas correspondientes a los delitos más graves. Aquí, por ejemplo, es importante la aplicación, en muchos casos, de la media prescripción o de la reprochable conducta anterior. Eso ha llevado a que la discusión sobre el cumplimiento de la pena quede completamente teñida por la discusión acerca de la suficiencia o proporcionalidad de la pena impuesta y que en definitiva se va a cumplir. Esta campaña de rebaja sobre rebaja del Londres 38 es una muestra de esta sensibilidad.
Al derecho internacional no le es indiferente la entidad del castigo que reciban las personas encontradas culpables por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Los estándares internacionales apuntan a que las personas que resulten culpables por estos delitos cumplan penas que deben ser proporcionales a la especial gravedad del delito y el grado de participación del condenado, y deben implicar un castigo efectivo. El mandato de proporcionalidad, que está previsto en distintos tratados e instrumentos internacionales, gobierna no solamente en la fase de determinación de la pena, o sea, cuando el juez dicta su sentencia y dice condeno a Pedrito a tantos años de cárcel, sino que también es un principio que debe gobernar la etapa de ejecución de la pena. Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que es necesario evitar medidas ilusorias que solo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. La regla de proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores, como las características del delito, la participación y la culpabilidad. Para entender mejor el tema de la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la pena en los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es relevante tener en consideración que con estos crímenes no solamente se ven afectadas personas individuales y bienes jurídicos individuales, sino toda la comunidad, ya que dejan de observarse los mínimos necesarios para una convivencia humana. En los crímenes de lesa humanidad, además de afectarse la vida, la integridad física o en general bienes jurídicos individuales de ciertas personas, se atenta además contra los bienes jurídicos fundamentales del derecho internacional. Esto es un factor relevante a la hora de entender que estos delitos son más graves que los delitos comunes. Así, por ejemplo, un homicidio como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra es más grave que un homicidio como delito común, porque no solamente se resguarda con este delito la vida del individuo, sino además la amenaza que representa para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad que las personas sean privadas de su libertad como parte de un ataque contra su población civil o siendo personas protegidas en el contexto de un conflicto armado. Esto es para entender mejor la proporcionalidad. Pero aparte de ser proporcional, el castigo de los crímenes de lesa humanidad y de guerra ha de ser efectivo. El establecimiento de una sanción penal en una sentencia no garantiza una falta de impunidad, por lo que al regular la forma de cumplir la pena ha de evitarse poner en riesgo la efectividad del cumplimiento de una sanción proporcional a la gravedad del delito y la responsabilidad individual. La proporcionalidad y la efectividad, entonces, son dos nociones que, si bien son distintas, están estrechamente vinculadas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido que por impunidad no solamente se entiende la ausencia de una sentencia condenatoria, sino también supuestos en los que los responsables son beneficiados por la inefectividad de la sanción. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que el Estado deberá abstenerse de la introducción de modalidades que le resten sentido o eficacia a la sanción. Asimismo, se ha referido a la importancia de que la sentencia para crímenes de lesa humanidad sea cumplida en los términos en los que ha sido decretada. Entonces, el Estado de Chile, y en este momento el Poder Legislativo, deberá velar por el cumplimiento efectivo de una pena proporcional a la gravedad de los delitos o que pudieran transformar en ilusorio el castigo impuesto y considerar las exigencias del derecho internacional a la hora de legislar. Por último, me quiero referir a las medidas tendientes al resguardo de la salud de condenados por crímenes que involucran violaciones graves de derechos humanos. El Estado debe asegurarse de no prever para los responsables de los crímenes contra el derecho internacional condiciones que sean más favorables que las que se aplican a los condenados por otros delitos, ni en cuanto a sus condiciones generales de reclusión, ni en cuanto a los espacios y a las formas de atención médica. Como consecuencia de la necesidad de un castigo efectivo y proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, existen ciertas consideraciones que, en palabras de la Corte Interamericana nuevamente, significan que en casos de graves violaciones de derechos humanos, dicha medida o figura jurídica
que proteja los derechos de los condenados debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante. Resulta necesario que, además de la situación de salud del condenado, se tomen en cuenta otros factores o criterios, tales como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social sobre víctimas y sus familiares. Estas consideraciones están ausentes en el proyecto. Solamente se considera este requisito general de que se haya cumplido por lo menos la mitad de la pena, pero consideraciones específicas respecto de condenados por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra están ausentes y no debieran estar ausentes. En el derecho internacional, el criterio que rige es que el cumplimiento de la pena para esta clase de delitos se rige por el derecho interno del Estado, o sea, por la ley interna del Estado. Debiera estar regulado específicamente en la ley un sistema que mande a los jueces a estarse a estos estándares. Por ejemplo, se podría pensar en agregar a cualquier regulación sobre estas materias una cláusula que señale que al decidir el tribunal tendrá presente las obligaciones emanadas del derecho internacional en cuanto al castigo efectivo de crímenes de lesa humanidad, de manera no proporcional a su gravedad y la responsabilidad de la persona condenada. Algo así. No es que estén prohibidas en el derecho internacional los beneficios carcelarios para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, pero es necesario poner regulaciones especiales que tengan la característica de que reflejen el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en esta materia. Eso es lo que les puedo informar. Como les dije en un inicio, quedo atenta a sus observaciones o consultas. Muchas gracias, señora Claudia, por este informe muy detallado, un buen insumo para nuestro debate, por supuesto. Ofrezco la palabra a los colegas si quieren hacer alguna consulta. Senador Guille. Sintética y muy clara la exposición, muchas gracias, entre paréntesis. Pero tengo la impresión, sin ser miembro de esta comisión, pero he seguido un poquito el debate y los asesores legislativos que tenemos en nuestra oficina, que da la impresión que el interés real de este proyecto son justamente los casos de violaciones de derechos humanos, no tiene otro propósito. Pero no los expresa y señala por escrito, sino que es una suposición razonable de la lectura del documento. Y estoy de acuerdo con usted en el sentido que son crímenes que la sociedad condena de manera especial porque son delitos contra la humanidad, la convivencia, la paz mundial, que es mucho más que el derecho individual o un crimen de un particular, sobre todo por los riesgos que puede representar el que permanezcan en la impunidad. La consulta, profesora Cárdenas, es en el derecho comparado internacional. ¿Hay algunos criterios ya definidos y claros frente a eventuales beneficios para personas condenadas por violación a derechos humanos? Pero además otro tipo de crímenes. Por ejemplo, nosotros mismos hace un par de semanas atrás hemos estado discutiendo en el Congreso casos, por ejemplo, de crímenes asociados con delitos sexuales que implican violaciones con resultado de muerte o abuso a menores de edad en forma reiterada. Personas que generalmente tienen psicopatía que se mantienen en el tiempo, que no se curan, entre paréntesis. Y por consiguiente uno pudiera pensar que también hay otro tipo de casos que tengan una especie de riesgo permanente. Entonces, ¿hasta dónde un crimen se puede castigar sabiendo que si esa persona obtiene algún beneficio pudiera nuevamente incurrir en los delitos por los cuales fue condenado, eventualmente por penas mayores a las que ha cumplido? Son las dos interrogantes que le quería plantear y gracias por su respuesta. Gracias, señora Claudia. Gracias, muchas gracias. Voy a partir con una explicación general. En general, en el derecho penal se distinguen entre penas y medidas de seguridad. La pena se entiende como una reacción ante una conducta que la persona tiene. Comete un delito, la reacción penal, la reacción jurídica es la pena,
que tiene estos dos fines. Se le reconocen básicamente el fin del castigo y el fin de la prevención. Existe en ciencias penales otra figura, las medidas de seguridad, que tienen otra finalidad. Como su nombre lo dice, el aseguramiento de la sociedad. En la historia del derecho penal hubo una época que no es recordada con demasiada gloria, en el derecho penal, donde fue el auge de estas medidas de seguridad. Le digo que no es una época muy gloriosa porque se tiende a asociar la medida de seguridad con un derecho penal de autor. El derecho penal del vago, del pervertido, y no la persona que se le castigue por su acto. Se entiende contemporáneamente que lo que debe primar es un derecho penal de autor, que la persona se le puede castigar, pero por una conducta que ha realizado y no por una condición que la persona tiene. De ahí también el desprestigio de estas figuras como castigar la homosexualidad o castigar condiciones que la persona tiene. Eso como una explicación general. Ahora, sobre la pregunta que me hace, o las preguntas, tengo que distinguir. La primera, la de el eventual paralelo que uno pudiera hacer entre criterios para castigar crímenes de lesa humanidad versus criterios para castigar otros delitos. La gran distinción que hay que hacer es que los criterios para castigar delitos que no sean crímenes contra el derecho internacional, por ejemplo, lo que usted decía, que pueden ser crímenes muy graves, pueden ser crímenes muy graves de delitos contra la vida, contra la integridad física, psíquica de las personas, el soberano es el Estado. Si un Estado, y en concreto su órgano deliberativo, que es el Parlamento, en este caso, en el caso chileno, estima que hay que castigar con determinadas penas, el Estado es soberano para hacerlo, con el límite que estamos hablando hoy día, de no incurrir en penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero en principio, el Estado ve qué conductas castiga y cómo las castiga. Esa es la regla general. Una de las cosas que hace tan especial a los crímenes contra el derecho internacional es que escapan a esta libertad soberana de los Estados, por así decirlo, porque involucran una regulación del derecho internacional. Son conductas que son punibles por el derecho internacional. Y allí es donde hay estándares de derecho internacional. Entonces, para los delitos que no son crímenes de lesa humanidad, lo que hace el derecho internacional es poner simplemente límites máximos, en cuanto a que las penas que se impongan no pueden llegar a constituir tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes. Y en general se entiende hoy en día que han de ser penas por conductas y no por condiciones que la persona tiene. Y en el derecho internacional, en cambio, hay ciertos mínimos en cuanto a que la conducta que es constitutiva de crimen contra el derecho internacional debe ser castigada por el Estado con una pena proporcional a la gravedad del delito y con una pena efectiva. Entonces, todo lo que está explicando tiene que ver, en el fondo, con eso, con que para esta categoría de delitos especial, que son los crímenes contra el derecho internacional, hay ciertos límites para el Estado. Porque, como dice el proyecto, los derechos humanos constituyen un límite a la soberanía, ya desde 7 décadas y un poco más, a esta parte. En cuanto a los criterios, no hay reglas que uno pudiera decir un número de años o algo similar, porque los estados tienen muy distintas sensibilidades en cuanto a sus sistemas de pena. Entonces, lo que pudiera ser una pena alta en un estado, en otro estado una pena baja. Por ejemplo, en Chile pudiera ser que 10 años es una pena alta, pero en otro estado pudiera ser una pena baja. Entonces, el criterio que se da es que sean penas de aquellas que se dictan o que se imponen para los delitos graves en ese sistema jurídico, y que sean penas que se cumplen efectivamente, que no sea solamente una pena en un papel, sino que la persona efectivamente, insisto, cumple la pena que le corresponde. Es que un curso de ética sería desproporcional. Lamentablemente tenemos casos, digo lamentablemente porque es algo que ha ocurrido en distintos países de América Latina. La Corte Interamericana se ha podido pronunciar sobre estos asuntos, porque no es inusual, también lamentablemente,
que las razones humanitarias se invoquen mucho. Primero, es una estrategia de las defensas en general dilatar el juicio lo más posible, y cuando la persona ya está en una edad avanzada, invocar motivos humanitarios. Nosotros lo conocemos desde el caso Pinochet hacia adelante, que eso se ha hecho, con distinto éxito, pero en general varias veces ha tenido buen éxito. Y entonces es un asunto que no ha sido extraño, insisto, en la práctica, y por lo mismo la Corte Interamericana ha podido establecer algunos criterios. Algunos de ellos los he mencionado aquí hace poco rato. Esto de ver que la persona haya cumplido con indemnizar a su víctima, haya cumplido con aportar al proceso en cuanto al establecimiento de la verdad de los hechos, es que la persona tome conciencia de el desvalor de su conducta. Son todos factores que se tienen en consideración. Pero así como reglas precisas, el derecho internacional no las tiene en este momento. No sé si es que respondo a su pregunta con eso. Muy puntual, Presidenta. Tiene que ver con, además de contribuir a la verdad que usted lo mencionaba, cómo se prueba, por ejemplo, si la persona tiene conocimiento o toma conciencia de la gravedad del crimen cometido. Porque nosotros acá en Chile, digamos las cosas como son, estamos legislando para Chile. Uno no tiene la sensación de que quienes violaron los derechos humanos tengan conciencia de la naturaleza del crimen cometido, y aún más, socialmente, hay mucha tendencia a justificarlo como necesario. Y no olvidemos que un presidente latinoamericano incluso estaba llamando a celebrar un evento en su propio país el año 64, de un golpe de Estado. Entonces, eso hace que el factor de reconocimiento no se dé. Esto supone entonces que estos factores se supone que incluyen, pero finalmente hay un balance de la justicia o de la ley. No tienen que darse todos necesariamente, sino que son algunos criterios que podrían tomarse en consideración, además de la enfermedad, o realmente son criterios que en el derecho internacional sí se toman en cuenta. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Eso lo mencioné porque en el proyecto de ley se señala como un factor entre los que funda el proyecto el tema de los fines de la pena. Y entre los fines de la pena está este de la resocialización. Ahora, ¿cómo eso se operativiza en un proceso? Lo que se hace en la práctica es que eso se comprueba mediante un informe psicosocial, donde se da cuenta de si es que la persona tiene o no conciencia de la dañosidad de su conducta. En la práctica es eso, es un informe. Y sobre el tema de la obligatoriedad, no es que el derecho internacional diga debe acompañarse un informe psicosocial. Sin embargo, si es que uno tiene presente que en el derecho internacional se establece como un fin principal de la pena la resocialización de la persona, esa resocialización implica que la persona tenga conciencia de la dañosidad de su conducta. No solamente que sea visto en su cuadro como un buen vecino, sino que además se dé cuenta que está mal ejecutar a personas sin juicio, aplicarles corriente en zonas sensibles para hacerlas sufrir, que conductas como esas no tienen lugar en un Estado de Derecho y que eso está mal. Entender eso sería parte de una resocialización. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? No, está muy bien. Ha quedado muy claro, nos ha entregado elementos importantes del derecho internacional, de los tratados internacionales. Y, por cierto, el gran tema de este debate es justamente los crímenes de lesa humanidad que estamos hoy día tramitando, y vemos que de alguna manera se está abriendo un espacio a través de esta iniciativa para que puedan usufructuar o hacer uso de la libertad con residencia domiciliaria. Así que ese es nuestro debate que estamos teniendo hoy día. Sí. Yo no soy miembro de la comisión, estoy reemplazando al senador Navarro, por eso que ustedes ya conocen el tema y ya lo han resuelto.
pero como después igual me va a tocar votar, un tema que me preocupa en Chile son los famosos informes psicológicos, porque hemos conocido casos de psicólogos, psiquiatras, etcétera, que emiten informes según el cliente. O sea, no tenemos una instancia creíble para muchas veces en estas materias, sobre todo complejas y delicadas, donde no hay una sanción social unánime, que hay sectores que de alguna manera dejan prever incluso que estos podrían haber sido actos virtuosos en un momento y en una determinada circunstancia histórica, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, no sé si en materia de derecho internacional también hay algún elemento que nos permita poner alguna condición a esos famosos informes. ¿Cómo se valida el informante? ¿Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra? ¿Cómo sabemos si no tiene intereses especiales con el condenado? ¿Qué pasa incluso en sus opiniones políticas? Porque estos son temas finalmente extremados. En el caso nuestro, por lo menos la experiencia nos muestra que son absolutamente subjetivos y, como digo, un poquito en función del cliente. Gracias. Muy bien, profesora. Muchas gracias. En general, se entiende que quien emita un informe debe hacerlo según las reglas de su profesión, lo que se llama la lex artis, y que no debe tener conflictos de interés. Es algo de perogrullo, pero que no está de más destacar. Ahora, ¿cómo se hace eso en el proyecto? El proyecto lo que hace es que señala que los informes han de emanar del servicio médico legal. Entonces, siendo así, la llave está en cómo se regula el servicio médico legal, qué se les pide a esos profesionales. Pero el hecho de que debe ser un servicio público y no el profesional pagado por una de las partes, el que dé el informe, entiendo yo que tiene por finalidad justamente dar estas garantías de imparcialidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los invitados que teníamos no acudieron, así que se nos acorta la sesión. Yo quisiera pedir a la biblioteca si nos puede entregar un informe actualizado de un informe del 2017 sobre alternativas a la reclusión por razones humanitarias, una comparación de derecho internacional y legislación extranjera. Si lo podrían actualizar, por favor. Ellos nos han entregado un texto muy específico sobre indulto particular, ahora que también es importante. Así que pudieran actualizarlo del 2017. Perdón, Presidenta, una consulta entre nos, se nos puede ayudar también la invitada. En general, yo creo que hay una diferencia cualitativa en el estatuto para quien comete un crimen como particular, o un crimen específico, a un crimen de lesa humanidad. Yo no sé si la experiencia comparada lo mezcla en un mismo proyecto o ley, diré mejor, una ley, donde simplemente determinan un artículo especial o una sección especial estos casos, o son regulaciones diferentes. Eso es una consulta que a lo mejor se podría hacerle a nuestra invitada y también pedirlo en el informe comparado de la biblioteca. Debería ir en ese informe sobre derecho internacional y legislación internacional, ¿cierto? Deberíamos incorporar esa cuestión. ¿Tiene alguna respuesta, señora Claudia, sobre el planteamiento de sabe de todo ella, así que... Que yo entienda, no hay una sola estructura. O sea, no es que todos los estados lo hagan así o lo hagan así. Sí, yo creo relevante decir que más allá de que la mayoría de mis comentarios al proyecto fue al área específica de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, encuentro relevante que en Chile se dé una legislación que mire en general a los derechos de las personas privadas de libertad. De hecho, hay un llamado que está hace muchos años y es muy unánime de que Chile debe tener una ley de ejecución penal. Si me preguntan mi opinión, o ya que no me la pregunta, yo se la digo. Yo creo que en esta ley de ejecución penal debiera haber un apartado que se dedique a esta clase de crímenes. Pero dentro de esa ley, no es que sea una ley distinta, pero dentro de la ley sí, un apartado particular para esta clase de delitos porque tiene un estatuto jurídico distinto del resto de los delitos. Gracias. Muchas gracias, señora Claudia. Bueno, tenemos invitados los que hoy día no vinieron, van a asistir a la próxima sesión. Tenemos 6 personas, instituciones invitadas, que vamos a tener que distribuir entre el día lunes 15 y posteriormente
a la vuelta de la regional o alcanzamos otra semana más? Una ¿El 22? semana. Bueno, entonces terminaríamos con la audiencia el 22. Es el lunes siguiente al 15, ¿cierto? Sí. Entonces terminaríamos con la audiencia en este mes con los 6 invitados que tenemos. Y después entramos a legislar. Muchísimas gracias, profesora, por su participación, por su aporte importante. Así que agradecimiento de toda la comisión por su participación. ¿Hay algún otro tema, colegas? Navarro me pidió que lo reemplazara esta sesión y la próxima semana, el lunes también. Muy bienvenido y si usted quiere participar sin representación, también está invitado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.